A ver, si pensamos en la historia antigua de la península, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Pues casi siempre Roma, ¿verdad? Sus acueductos, las calzadas, el latín. Pero la gran pregunta es, ¿qué había antes? Porque, ojo, antes de Roma aquí había de todo, un mosaico de pueblos fascinante que vamos a descubrir ahora mismo. Y es que esa es la pregunta clave. Porque antes de que una sola sandalia romana pisara esta tierra, la península no era para nada un lienzo en blanco. Que va, estaba llena de vida, a rebosar de pueblos fascinantes, cada uno con sus propias lenguas, sus dioses y, como veremos, sus propias y alucinantes tecnologías. Y esa es la idea con la que nos tenemos que quedar. Esto es lo más importante de todo este análisis. No existía una España unificada ni nada por el estilo. Lo que había era un increíble mosaico de culturas. Imaginaos un tapiz, ¿vale? Tejido con hilos que venían del Mediterráneo y del Atlántico. Ahí convivían, y a veces chocaban, pueblos súper diferentes entre sí. Así que vamos a conocer a los protagonistas de esta historia. Venga, pues empezamos nuestro viaje por el sur y la costa levantina. Aquí nos vamos a encontrar con los íberos. Y hay que decir que no eran unos cualquiera, ¿eh? Hablamos de una cultura súper sofisticada, que estaba en contacto directo con las grandes potencias del Mediterráneo de la época. O sea, con los fenicios, con los griegos, casi nada. Fijaos, los íberos vivían en ciudades, en una sociedad muy estructurada. ¿Su poder de dónde venía? Pues básicamente del control de las minas, plata, cobre y de las rutas comerciales. Eran listos. Construían sus ciudades, que se llamaban ópida, en lo alto de las colinas, para tenerlo todo controlado. Y bueno, su arte, ¿qué decir? Solo hay que ver La Dama de Elche. Esa sofisticación increíble nos lo cuenta todo. Nos habla de una élite rica, súper poderosa y con un gusto estético brutal. Pero ojo, que si hablamos de los íberos, tenemos que hablar de su tecnología militar, porque esto es una pasada. Su espada, la famosa falcata, no era una espada cualquiera. Aprovechaban toda esa riqueza mineral que tenían y forjaban un acero de una calidad legendaria, de verdad. Y lo mejor es que cada espada se hacía a la medida del brazo del guerrero, a medida, para conseguir un equilibrio y una eficacia en combate letales. De hecho, era tan buena, pero tan buena, que los mismísimos romanos la copiaron para mejorar su propio armamento. Ahí es nada. Venga, y ahora cambiamos de tercio por completo. Nos vamos de viaje hacia el norte y el oeste, a un mundo que no tiene nada que ver. Dejamos atrás el sol del Mediterráneo para meternos de lleno en las tierras de los celtas, un pueblo que venía del centro de Europa y que tenía una forma de vida, bueno, radicalmente distinta. Y es que esto que vemos ahora lo resume a la perfección. Fijaos bien en la diferencia, porque es abismal. Las ópidas de los íberos eran ciudades pensadas para controlar el comercio, para el negocio. Los castros de los celtas eran otra cosa, eran fortalezas para vivir en comunidad. Y su arquitectura lo dice todo, esas casas circulares, sin esquinas. Por un lado, claro, guardaban mucho mejor el calor, algo fundamental allí, pero por otro fomentaban una vida en común, mucho más igualitaria, sin esas jerarquías tan bestias que veíamos en el mundo íbero. La sociedad celta iba por otro lado. Se organizaba en clanes, en tribus. Su riqueza no era la plata o el oro, no. Su riqueza era el ganado. Y lo protegían, de forma simbólica, con esos derracos, esas esculturas de toros de piedra que son una maravilla. Pero por encima de todo eran los mejores herreros de su tiempo, unos maestros del metal. Y sus creencias, pues muy conectadas con el entorno. Para ellos los bosques y los ríos eran sagrados. Pero de entre todas esas habilidades que tenían con el metal, hubo una invención, una sola, que estaba destinada a cambiar las reglas del juego. Una invención que iba a revolucionar para siempre el arte de la guerra en toda Europa. La cota de malla. Ni más ni menos. Esta armadura, hecha de miles de anillas de hierro entrelazadas, fue un invento celta. Y fue revolucionaria, ¿por qué? Porque ofrecía una protección increíble, pero a la vez era súper flexible, no sacrificaba la movilidad del guerrero. Era una tecnología tan avanzada que, una vez más, ¿adivináis quién acabó adoptándola? Pues sí, el ejército romano la convirtió en parte de su equipamiento estándar. Otra vez. Vale, entonces, ¿qué pasa cuando estos dos mundos, estas dos grandes culturas, se encuentran? Pues que en el corazón de la península, justo en la zona de contacto, surge un pueblo nuevo, los celtíberos. Y esta fusión va a crear una de las culturas guerreras más temidas y respetadas de toda la antigüedad. Y lo que es absolutamente fascinante de los celtíberos es su dualidad. Eran como las dos caras de una moneda. Por un lado, tenían un código de hospitalidad súper estricto. O sea, un invitado en su casa era sagrado, intocable. Había que protegerlo con la propia vida. Pero esa nobleza contrastaba de una forma brutal con su ferocidad en el campo de batalla. Porque fueron ellos, ni más ni menos, los inventores de lo que hoy llamamos la guerra de guerrillas. ¿En qué consistía? Muy fácil, atacar rápido, por sorpresa, y desaparecer.
volver a las montañas que se conocían como la palma de su mano. Y esta táctica volvió literalmente locas a las disciplinadas legiones romanas, durante casi 2 siglos. Y esto es lo importante. Obligaron a la mayor potencia militar del mundo a cambiar su forma de combatir. Tuvieron que adaptarse a ellos. Y su visión del mundo también era única. Tenían un ritual funerario que es increíble. Cuando sus mejores guerreros morían en combate, dejaban sus cuerpos a la intemperie. ¿Para qué? Para que los buitres se los llevaran. Su creencia era que estas aves eran como mensajeras divinas, que cogían el alma del héroe y la llevaban directamente al cielo. Es una imagen potentísima, ¿verdad? A ver, normalmente pensamos en la historia como una cosa de vencedores y vencidos, ¿no? Y sí, claro que Roma conquistó la península. Pero, ¿fue solo eso? ¿O fue también una asimilación? Porque el legado de todos estos pueblos que hemos visto fue muchísimo más profundo de lo que nos imaginamos a simple vista. Y si queda alguna duda, mirad esto, porque es la prueba definitiva. Resulta que el ejército que conquistó el mundo conocido lo hizo equipado con tecnología de aquí, con tecnología prerromana. Vamos a repasar. Las mejores espadas, gracias al acero de los íberos. La mejor armadura, la cota de malla de los celtas. E incluso la capa de lana que abrigaba a los legionarios, el famoso sagum, era un diseño celta. O sea que Roma no solo conquistó, Roma aprendió y copió y adoptó lo mejor de los pueblos que se encontró aquí. Así que al final la pregunta que nos queda en el aire es esta. ¿De verdad desaparecieron por completo estos pueblos bajo el rodillo de Roma? ¿O es posible que sus innovaciones, su espíritu, sus raíces sigan de alguna manera presentes, aquí, en la península? Quizás como un eco lejano de aquel increíble y vibrante mosaico que ya existía mucho, mucho antes de que se pusiera la primera piedra de la primera calzada romana. Ahí lo dejo.